Pero ¿cuál fue el conducto, hermanos? El aceite de unción. Amén. El aceite de unción. Acuérdense también, hermanos, que este aceite era un aceite, hermanos, especial. Era un aceite, hermanos, que nos habla, porque era un aceite especial, hermanos, que había, hermanos, en el tabernáculo, que Dios había mandado especialmente a ser hecho, y con este aceite, hermanos, fue ungido David, y dice que después de que fue ungido, el Espíritu de Jehová tomó a David. Amén. El Espíritu de Dios vino sobre él y estuvo todo el tiempo en su vida. Amén. Luego dice, así que él fue ungido, hermanos, por el profeta Samuel. En segundo lugar, hermanos, fue frotado o fue ungido otra vez con aceite por los ancianos de Judá, allí en 2 de Samuel 2:4. Vamos a 2 de Samuel 2:4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Pero vemos aquí, y vinieron, dice, los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Hasta ahí. Y luego la segunda, hermanos, es 2 de Samuel, la tercera, hermanos, la tercera vez fue ungido y también frotado con aceite por los ancianos de Israel en 2 de Samuel 5:3. 2 de Samuel 5:3 dice: y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Sí? Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo alianza con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Está hablando, hermanos, de estas tres citas bíblicas. Están hablando, hermanos, que fue ungido con aceite o frotado con aceite. Amén. Así que no basta solamente, hermanos, leer los hermosos, basta, hermanos, solamente leer los hermosos salmos, hermanos, que David escribió, para saber, hermanos, que él fue verdaderamente ungido con el Espíritu de Dios y frotado con aceite de una manera profunda y de una manera interna. Él fue frotado con este aceite, hermanos, con el bendito y precioso Espíritu de Dios. Necesitamos, hermanos, tan solo leer, miren, los salmos, para darnos cuenta, hermanos, que David fue realmente ungido con el Espíritu de Dios. Miren, vamos solamente, hermanos, yo estaba viendo en la mañana este hermoso Salmo 51, y vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios. Este salmo, hermanos, fue escrito por David, y no solamente este salmo, sino varios de los salmos, hermanos. Y veamos, hermanos, nada más dicen que para muestra un botón, y vamos a ver, hermanos, qué hermosos salmos escribió David, hermanos. Tan solo necesitamos leerlos para saber, hermanos, que David verdaderamente había sido ungido con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Jehová estaba sobre él, hermanos, de una manera no solamente externa, porque fue ungido con aceite de una manera externa, pero también él permitió que este aceite de unción o esta unción del Espíritu viniera a él de una manera interna, profunda en su corazón. Salmo 51, hermanos, dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado,
porque conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y este es el más hermoso, el que a mí me gusta mucho. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, óiganlo hermanos, son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Pero vean, hermanos, David, ¿verdad? Su condición, dice: ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, etc. Y luego más adelante dice en el 5, ¿verdad? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, etc. Pero en el 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. Vean, hermanos, qué cosa tan hermosa, hermanos, es ser ungidos, no solamente, hermanos, en el área exterior, sino ser ungidos, hermanos, en el área interior, en lo profundo de nuestros corazones. Frotados, hermanos, con el aceite de unción del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Así que esta palabra, hermanos, que significa unción, es una unción, hermanos, más profunda y más interna, más escondida, por así decirlo. Así que, hermanos, vean, hermanos, que Lucero era un ser, hermanos, un ser ungido con este Espíritu de Dios. Él tenía esta unción, hermanos, y el poder del Espíritu Santo estaba sobre él. El hecho, hermanos, de que aún haya caído, debe, hermanos, producir en nosotros un suficiente temor, hermanos, de que si él cayó, cuánto más, hermanos, debemos nosotros de tener un tremendo temor, hermanos. Si él estaba lleno del Espíritu Santo, si él estaba ungido, hermanos, por fuera y por dentro, y aún así dentro de él se levantó la rebelión y tuvo una tremenda caída, hermanos, a pesar de estar en contacto con Dios de una manera tan cercana, hermanos, imagínense, hermanos, si él cayó, esto debería de producir en nosotros, hermanos, un temor muy grande, hermanos, porque nosotros podemos perder nuestra salvación. Hay mucha gente, hermanos, que dice que la salvación no se pierde, pero vean ustedes, hermanos, a Lucero. Él se perdió y era un ser, hermanos, que estaba ungido
con el Espíritu de Dios, y de una manera tanto externa como interna. Y él, hermanos, se perdió. Si él se perdió, hermanos, imagínense si no nosotros no nos podemos perder, hermanos. Nosotros también podemos perder, hermanos, el premio. Podemos perder nuestra salvación, hermanos, si nosotros no llevamos una vida recta delante de Dios, una vida honesta delante de Él, una vida limpia que le agrade y que sea agradable a los ojos de Dios. Caminemos, hermanos, dentro de la voluntad de Dios, pero no nos confiemos. No seamos confiados de decir, no, pues yo ya, ¿verdad? Ya hablo en lenguas, tengo el Espíritu Santo, tengo discernimiento, tengo don de sanidad, ¿verdad? Oro por los enfermos y los enfermos sanan. Hermano, no nos confiemos, no nos confiemos. Hermano, una persona, un cristiano o una persona que trabaja, por ejemplo, en el altar, hermano, esa persona debe de estar siempre caminando con el Señor. Esa persona, desde el momento, hermano, no, porque hay mucha gente, decía Bere el domingo, ¿verdad? Mi hija Bere decía el domingo, hay gente que se enamora de los dones, pero no se enamora del dador de los dones. Hay gentes, hermanos cristianos, muchos cristianos, hermanos, que se enamoran de los dones del Espíritu de Dios. Se enamoran, hermanos, de hablar en lenguas, se enamoran de que oran por los enfermos y los enfermos sanan, se enamoran del ministerio. Juan el Bautista, hermano, estaba enamorado del ministerio. Juan el Bautista era uno de ellos, hermano, estaba enamorado del ministerio. Tanto amó su ministerio que se olvidó del dador de los ministerios, que en este caso fue el Señor Jesucristo. Él, hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, dice que Jesús predicaba por un lado y Juan bautizaba por el otro lado. Juan, hermanos, se convirtió en un rival, o en una persona que rivalizó con el Señor Jesucristo. Jesús predicaba por un lado y Juan por el otro lado bautizaba y se jalaba a la gente a ver quién tenía más seguidores, si Jesús o Juan. Entonces, hermanos, Juan se enamoró del ministerio, pero no se enamoró del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo llegó, Juan debió de haber dejado su ministerio. Y Juan debió, hermanos, la posición de Juan era que él debió de haber traído su ministerio, su vida y sus seguidores, y los debió haber dejado a los pies del Señor Jesucristo, y él mismo debió de haberse sujetado a los pies del Señor Jesucristo y seguir al Señor Jesucristo. Pero como él estaba enamorado del ministerio, hermanos, él empezó a rivalizar con el Señor Jesucristo. Jesús predicaba por un lado y él bautizaba por el otro lado. Y se jalaba a la gente, ¿verdad? A ver quién tenía más seguidores. Entonces, hermanos, hoy en día así sucede. Hay gente que se enamora, hermanos, de predicar. Hay gente que se enamora de evangelizar y se olvida de buscar al Señor Jesucristo. Le gusta, no estoy diciendo que sea malo tampoco, hermanos, pero nunca nos olvidemos de la adoración, el respeto, la reverencia que le debemos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos nada si no lo tenemos a Él. Nosotros no valemos nada ni podemos ir a ningún lado si no tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que, hermanos, mucha gente, ¿verdad?, se enamora de predicar, mucha gente se enamora de evangelizar, mucha gente se enamora del don de sanidad, mucha gente se enamora del don de hablar en lenguas, mucha gente se enamora de la oración en intercesión, mucha gente, etc. Pero lo principal, hermanos, es nunca olvidarnos de aquel que nos da los dones, que es el Señor Jesucristo. No descuidemos nunca la oración, hermanos, no descuidemos nuestro devocional que nosotros debemos de tener personal con el Señor.
Es por eso, hermanos, que vemos a muchos ministros y a muchas personas alejados de Dios. Sí tienen los dones, pero están alejados de Dios. La iglesia de Corinto, hermanos, tenía todos los dones del Espíritu Santo, y sin embargo fallaban en buscar al Señor. Fallaban en eso. Tenían todos los dones del Espíritu, pero fallaban muchas veces en ser constantes en estar buscando al Señor. Hay hermanos, yo lo doy testimonio, hay hermanos que les encanta evangelizar, pero díganles, hermanos, que tienen que venir a sentarse aquí a la iglesia y que tienen que hacer sus oraciones y que tienen que danzar, alabar, glorificar el nombre del Señor y escuchar la palabra, y no vienen a la iglesia, hermanos. Pero sin embargo ellos andan evangelizando al mundo entero, y sin embargo nunca vienen a la casa de Dios. Entonces, hermanos, díganme si no están enamorados del don que del dador del don. Amén. Así que entonces, hermanos, por eso les digo, hermanos, que debería de causar en nosotros un profundo temor, hermanos, un profundo temor. El ver, hermanos, que si Lucero cayó, hermanos, cuidémonos de no caer. ¿Quiénes somos nosotros para pensar, hermanos, que no nos puede suceder a nosotros lo mismo? O sea, como que de qué méritos gozamos, ¿no? ¿No? ¿Qué nos hace pensar, hermanos, que no nos puede suceder a nosotros lo mismo? Así que la palabra nos exhorta, hermanos, a que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Así que él estaba lleno del Espíritu de Dios y estaba ungido. Espero, hermanos, que haya quedado claro acerca de la unción, acerca del aceite de unción. Si tienen ustedes, hermanos, alguna duda, alguna pregunta, hermanos, bueno, pues manden sus preguntas, ¿verdad? Decía el hermano Godínez, pregunten, preguntones, ¿verdad? Y, hermanos, en cuanto el hermano Dani, ¿verdad?, se levante, en cuanto el hermano Daniel, hermanos, se levante y se reponga, pues él puede, ¿verdad?, terminar de darnos, hermanos, una explicación más amplia acerca del aceite de unción, ¿verdad? Hermanos, ojalá y no quede ninguna pregunta, ¿verdad? Porque, hermanos, hay muchas cosas que, miren, a mí, ¿verdad?, me queda así un poquito la incertidumbre acerca de la unción, hermanos, sobre el lugar donde van a quedar los muertos, ¿verdad? Ahí hay muchas veces que como que, ay, nos espantamos y como que nos escandalizamos, ¿verdad? Ha habido situaciones en las que nosotros lo hemos vivido, hermanos, lo hemos vivido como pastores, donde cuando los pastores, ¿verdad?, otros pastores de otros movimientos llegan a ver, hermanos, que ungimos, ¿verdad?, el lugar donde va a quedar el difunto, o sea, como que los hermanos hacen una expresión de susto, ¿verdad?, de Dios mío, ¿no? Pero como ya se los repetí, hermanos, nosotros jamás tocamos a un muerto, ni nunca ungimos a un muerto. Estoy diciendo, hermanos, que ponemos aceite, hermanos, ya, ¿verdad?, encima de, ya que cerraron su caja y todo, entonces sobre esa caja, hermanos, ponemos una pequeña porción de aceite de unción, una caja cerrada, sellada, ahí sobre esa caja, encima de esa caja, ponemos, ¿verdad?, una pequeña porción de unción, de aceite de unción. Y luego, hermanos, cuando va a bajar al hoyo o a la fosa, sobre esa fosa, hermanos, ponemos el aceite de unción del Señor. Hermanos, reclamando ese terreno para que entre allí un cristiano, ¿verdad? Reclamando un terreno donde ese cristiano va a luchar, porque nosotros, hermanos, hemos aprendido una cosa: el cristiano, hermano, no descansa cuando muere.
El cristiano cuando muere, hermano, va a una lucha espiritual su cuerpo, porque sabemos, hermanos, que su alma y su espíritu ya están con el Señor, pero su cuerpo, hermanos, sabemos que en su cuerpo quedan 3, ¿verdad? 3 almas. Y esas 3 almas, hermanos, cuando usted muere, no solamente, hermano, usted no va a descansar, hermano. Usted no va a descansar como cristiano. Usted va a ir a pelear, usted va a ir a luchar, usted va a ir a glorificar el nombre del Señor, aunque usted esté muerto. Usted va a decir, ¿cómo es posible, hermano? La palabra de Dios, si usted estudia la palabra de Dios más profundamente, usted va a aprender eso. Usted como cristiano, hermano, va a ir a luchar, a pelear, a guerrear en el nombre del Señor. Resulta, hermano, que a usted ya lo van a enterrar, y del lado derecho, hermano, usted tiene a un ¿qué? Pues a un satánico, ¿verdad? Usted tiene aquí del lado derecho a un satánico, un muerto satánico. Del lado izquierdo, hermano, usted tiene a un idólatra. A su cabeza usted tiene un, ¿qué le diré? ¿A quién le pondremos? A uno bien malote, ¿verdad? Uno malvado. Y a sus pies tiene otro igual o peor. Usted, hermano, mire, cuando usted ha de decir, no, pero pues ¿cómo? Pero hermano, ¿cómo es que cuando a un hermano, hasta los niños, usted ha llegado a oír que hay niños que espantan? Espantan. Y son espíritus que andan ahí. Y espíritus de niños pequeños, de bebés. Y espíritus de niños de 3, 4, 6 años, 10 años. Y espantan, hermano, porque el mundo espiritual, la palabra de Dios dice, hermano, que el mundo espiritual es más grande que el mundo físico en el que vivimos. Entonces, hermano, cuando usted baje a la tumba, hermano, tremenda cosa. Ahí van a estar los espíritus, hermano, tremendos. Habla la palabra de Dios, hermanos, que aquel espíritu gadareno, dice que ¿dónde se encontraba ese espíritu gadareno, hermanos? Se encontraba entre los muertos, se encontraba entre las tumbas. Allí habitaba él, vivía entre los muertos. ¿Por qué? Porque esos espíritus, hermanos, esos espíritus están tremendos allí entre la muerte. Y ahí va usted, hermano. Y aunque usted ya no está su alma y su espíritu, pero en su cuerpo van 3 almas, hermano, que van a quedar en su cuerpo, y que esas almas, hermano, van a pelear una pelea espiritual, hermano, tremenda. Ellos, usted en favor de Dios y ellos en contra de Dios. Así que, hermanos, es una guerra. Entonces, hermanos, el aceite de unción simplemente se pone para reclamar, hermanos, y clamar el nombre del Señor sobre esa fosa donde va a quedar el cuerpo de ese cristiano, y que el Señor sea la cobertura, ¿verdad? En ese cuerpo aún muerto, ahí va a estar, pero va a estar el Señor con usted. Amén, amén. El Señor va a estar con usted. Entonces, hermanos, ¿cuántas cosas, hermanos, se hacen? Porque, hermano, físicamente nosotros no la entendemos, pero espiritualmente hay muchas cosas que Dios nos manda que hagamos, porque físicamente no las vemos, pero espiritualmente Dios sabe lo que está haciendo. Hermanos, Dios bendiga su palabra en esta mañana, que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Que la palabra, hermanos, sea recibida. Aunque usted no entienda, hermano, usted acepte la palabra. Y el día de mañana, hermano, dice la palabra que hay un alma que nosotros tenemos, porque sabemos que tenemos 16 almas, y una de ellas es un alma que se llama, no recuerdo el nombre, pero es un almacén, ¿sí? Esta alma es un almacén. Allí en ese almacén, hermano, guarde la palabra de Dios. En ese almacén, hermano, lleve
la palabra de Dios a ese almacén y diga: Señor, a lo mejor no entiendo mucho, pero yo recibo tu palabra, yo acepto tu palabra y la recibo en mi corazón. Guárdala, que no vengan las aves de los cielos y la devoren. Señor, guarda tu palabra en el almacén de mi corazón, y Señor, el día de mañana tú darás la revelación necesaria, porque Dios es fiel. La palabra de Dios dice que Jesucristo es fiel y verdadero. Entonces, hermanos, Él en su fidelidad, lo que nosotros no entendemos hoy, Él en su fidelidad nos lo dará a conocer, si no en este mundo, estando con Él. Así que, hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, te bendecimos, Señor Jesucristo, y te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre Santo. Señor, que tu bendita palabra, Señor Jesucristo, esté, Señor, en los corazones de mis hermanos, Señor Jesucristo, y ellos, Señor, lo lleven al almacén, Señor, donde debe de ser guardada tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesucristo, que a pesar de que no la entendamos, Señor, podamos recibirla, Padre Santo. Podamos recibirla, Señor, y aceptarla, Señor. Y tú, Señor, darás la revelación a su debido tiempo, Padre Celestial. Que no vengan las aves de los cielos y devoren tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a aceptarla, a recibirla, Señor, y a esconderla en lo profundo, Señor, de nuestro corazón, Padre Santo, como el tesoro más grande, Señor, que podemos tener. Sabemos, Señor, que son pequeños hilos de oro, Señor, en el que podemos bordar, Señor, nuestro vestido, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre Santo, y te damos gracias, Señor. Bendice, amado Dios, la vida de mis hermanos, Señor Jesucristo. Que ellos, Señor, amen tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor, al habernos permitido, Señor, alabarte y glorificarte, Señor, recibiendo, Señor, tu palabra. Porque es otra forma, Señor, de adorarte, Señor, el aceptar, Señor, y recibir tu palabra en nuestros corazones. Bendice la vida de mis hermanos, Señor Jesucristo, que nos están viendo, Señor, a través de este medio, Señor. Que su vida, Señor, se vea prosperada, Señor, tanto en bienes materiales, pero principalmente, Señor, en bienes espirituales, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida de mis hermanos, Señor, que nos visitaron, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Bendícelos, Señor, en gran manera, y te damos gracias, Señor, a los que estamos aquí. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno de vosotros, a hoy y siempre, hasta el día de tu pronta venida, Señor. Amén.